Para mí siempre es una gran alegría estar aquí, por estar aquí y normalmente también con quién estoy. Para Justicia y Paz, estar en la Fundación Pablo VI, pues es una alegría. Como todos sabéis, Pablo VI es el fundador de la Comisión Pontificia de Justicia y Paz, y Pablo VI sigue siendo, a día de hoy, un pontífice fundamental en la doctrina social de la Iglesia. A día de hoy, Populorum Progressio sigue siendo el texto fundamental de la doctrina social de la Iglesia, el texto más comentado, el texto más citado, y así lo ha sido pues, por Juan Pablo II y también por Benedicto XVI, y seguramente pues, por el Papa Francisco también. También para nosotros es una alegría estar en la universidad pontificia. No podemos olvidar que la universidad es una de las mayores aportaciones de la Iglesia a la cultura universal. Las universidades que nacen en la Edad Media, los primeros títulos que se expiden son títulos dados por autoridades eclesiásticas. Y por eso, un título de Salamanca vale en París, y un título de París vale en Bolonia, y un título de Bolonia vale en Cambridge, y en Oxford, y en todo el orbe católico de aquellos tiempos. En la universidad se produce algo tan querido para Justicia y Paz como es el diálogo entre la razón y la fe. Ese diálogo que ha sido y es tan fecundo para la historia de la humanidad, entre cuyos frutos están pues, los derechos humanos, la dignidad humana. Y en el ámbito de lo jurídico, que es en el que nos vamos a mover ahora, ese se traduce en la reflexión sobre la justicia de las instituciones, de las normas, de los procesos políticos. Para eso está aquí a mi lado Aniza García Morales, doctora en Derecho, mexicana, profesora en la Universidad de Alcalá, trabajando actualmente, colaborando también en la Universidad Complutense, especialista en el derecho al agua, una mujer que une su formación académica. Tenemos una publicación magnífica sobre el derecho humano al agua, publicada por Trota, una editorial de estas estupendas que al estudiar lo jurídico va más allá de lo técnico jurídico y penetra en la profundidad de los problemas sociales que hay ligados a toda cuestión jurídica. Pues Aniza nos va a hablar con conocimiento y con pasión de este tema, porque además de su formación académica, además de su trabajo en la universidad, pues trabaja y colabora pues, con diversas organizaciones sociales en nuestro país y de cara a Naciones Unidas. Pues Aniza, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Pues espero, lo primero, agradecer la invitación y, en segundo lugar, estar a la altura de la presentación. Me han pedido que exponga, en primer lugar, cuál es la situación de la privatización del agua, de los procesos de comercialización y mercantilización del agua, y luego intentar aplicar a esto el enfoque de los derechos humanos como una posible solución a los problemas de acceso que trae consigo la comercialización del recurso. Entonces he pensado primero plantear algunas de las más importantes problemáticas en torno a la comercialización o privatización del agua, y después explicar un poco de qué forma se ha abordado desde la perspectiva de los derechos humanos, particularmente en el ámbito de Naciones Unidas, las posibles soluciones a las problemáticas que trae consigo el modelo de explotación y de comercialización actual del agua. En primer lugar, una de las problemáticas principales que afectan la disponibilidad del recurso del que todavía carecen hoy más de 1.200 millones de personas es el modelo de la agricultura que se ha extendido, la agricultura sobre todo lo que se conoce como agricultura de alto rendimiento, que se extiende cada vez con más voracidad, ya no solo en los países más desarrollados, sino también en buena parte de los países semiperiféricos o incluso periféricos. La agricultura todavía hoy absorbe más del 70% de la demanda total de agua en el mundo. Es por eso que plantear cuál es el modelo
de la agricultura mundial general, del negocio agrícola sobre todo, es fundamental para entender uno de los aspectos de presión sobre las fuentes de agua, y no solo eso, sino que es uno de los aspectos que quizá mejor refleja la forma en que se explota actualmente el agua, entendida solo como un recurso económico. ¿De acuerdo? Actualmente, básicamente, ya digo, la agricultura acapara más del 70% de la demanda total de agua, pero no me refiero desde luego a la agricultura en pequeña escala o agricultura de subsistencia, sino que me refiero al negocio agrícola, digamos, de grandes dimensiones, la explotación agrícola intensiva, que sobre todo se promueve en las grandes potencias, Estados Unidos y Canadá, y la Unión Europea, ¿no? La política agraria común de la Unión Europea. El modelo de agricultura que está actualmente vigente está exclusivamente fundamentado en el ánimo de lucro, y con él lo que se pretende es sencillamente aumentar la producción de alimentos, pero no en el sentido de satisfacer las necesidades universales de alimentos. Sabemos que existen informes de organismos especializados que muestran que hoy en día se producen alimentos suficientes para toda la población mundial, es decir, el tema del hambre en el mundo, de la lucha contra la pobreza y el hambre en el mundo, no es un tema que tenga respuesta en multiplicar la producción de alimentos, no es un problema de disponibilidad de alimentos, es un problema de la forma en que los alimentos se producen y el modelo de distribución de esos alimentos, lo que genera en última instancia que existan todavía muchas poblaciones en el mundo que no tienen resuelto el acceso universal a la alimentación. Lo que básicamente ha ocurrido en los últimos años es que se ha fomentado en la agricultura, ya digo, la agricultura intensiva, la agricultura como el gran negocio agrícola industrial, se ha fomentado sobre todo lo que se llama el monocultivo, la agricultura de monocultivo, que consiste esencialmente en extender todo lo que sea posible la producción de determinados productos que se consideran de alto rendimiento, como el maíz, la soja, el algodón, etcétera, en zonas que en realidad no están preparadas para la producción de ese tipo de cultivos. Entonces, esto lo que ha ocasionado es que con frecuencia las grandes multinacionales que controlan los alimentos y las semillas en el mundo, como Monsanto, Nestlé, Danone, que a su vez son muchas de ellas las que están involucradas también en el control de las fuentes de agua, lo que han hecho es un acaparamiento de tierras para intentar producir en cualquier tipo de tierra y con independencia de cuáles sean las condiciones naturales de los terrenos, determinados productos, para conseguir evidentemente que una tierra que es desértica o semidesértica produzca cultivos que realmente no corresponden a ese tipo de tierra, pues se utiliza un riego masivo brutal, muchísimos fertilizantes químicos que degradan tremendamente el suelo, con la intención, claro, de compensar la aridez del suelo. Eso reclama muchísima cantidad de agua y muchísima cantidad de fertilizantes químicos necesarios para conseguir que un suelo que naturalmente no está llamado a producir ese tipo de cultivos consiga producir estos productos de alto rendimiento que luego, desde luego, acaparan y comercializan muy pocas empresas en el mundo. Este tipo de modelo ha generado, pues, básicamente dos grandes problemas. Un problema medioambiental, que es evidente, la degradación de estos suelos, que una vez que estos suelos se dedican a la producción de estos cultivos mal llamados de alto rendimiento, el suelo se degrada en tal medida que después es imposible volver a los cultivos autóctonos. Es decir, una vez que los suelos empiezan a utilizarse, a regarse masivamente y a penetrarse con los productos químicos que generan los fertilizantes, difícilmente puede revertirse el proceso para que nuevamente esas tierras produzcan los cultivos autóctonos, lo que genera que todas aquellas familias y, digamos, la agricultura familiar o la agricultura en pequeña escala quedan imposibilitados, quedan fuera de la posibilidad de seguir produciendo la agricultura de subsistencia o la agricultura que se utiliza para comercializar en pequeña escala. Este es un fenómeno general que, ya digo, se ha dado sobre todo promovido por Estados Unidos y la Comunidad Europea, la Unión Europea, y ha generado que
muchísimos de los países que producían determinados cultivos, ya digo, en pequeña escala, este tipo de agricultura ha empezado a desaparecer y esas comunidades han quedado sin recurso ninguno ni para producir la agricultura de subsistencia ni para comercializar en pequeña escala aquello que producían, porque las condiciones no están dadas para competir en el mercado mundial. Uno de los casos, digamos, muy conocidos, desde luego, es, por ejemplo, el de la soja, ya digo, en Brasil o Bolivia, y otro de los casos muy conocidos es el del maíz en México. Las grandes subvenciones que concede Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, a la agricultura, no digo a la agricultura en pequeña escala, digo al negocio agrícola, a los grandes terratenientes, a los grandes productores agrícolas, las subvenciones que Estados Unidos da, subvenciones millonarias que el gobierno de Estados Unidos da a estos productores, han permitido a los productores no solo producir a bajo costo, sino incluso comercializar sus productos en el mercado mundial por debajo del coste de producción. Es decir, al tratarse de productos subvencionados, los grandes agricultores o el gran negocio agrícola industrial puede ofrecer sus productos en el mercado mundial a un precio por debajo del coste de producción, lo que impide desde luego a los pequeños agricultores seguir compitiendo en el mercado mundial con la agricultura de subsistencia. Ya digo, el caso del maíz en Estados Unidos ha generado que México actualmente, por ejemplo, que era uno de los principales productores de maíz, pero no solo para comercialización, sino que las comunidades campesinas vivían en buena medida de este cultivo para autoconsumo y para comercialización en pequeña escala, pues ahora México se ha convertido en un país que importa maíz de Estados Unidos porque, claro, los pequeños agricultores ya no están en condiciones de seguir produciendo porque no pueden vender ese producto ni competir con los grandes productores subvencionados por Estados Unidos en el mercado mundial. Y lo mismo, ya digo, ocurre respecto de la política agraria común en Europa. Esto, de hecho, ha sido denunciado por el relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, no el actual, sino hace dos relatores. Jan Ziegler, que era el relator suizo que estuvo a cargo del derecho a la alimentación en Naciones Unidas, ya denunció en sus informes estas prácticas monopólicas y de subvención, estas prácticas proteccionistas por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, que generan un modelo agrícola que no solo degrada la tierra en el sentido medioambiental, sino que genera la imposibilidad de que muchísimas comunidades campesinas puedan subsistir como tales, reproduciendo además el fenómeno de que son las pequeñas comunidades campesinas las que tienen que emigrar forzadamente a las zonas urbanas y periurbanas, donde a su vez se ven condenadas a situaciones de miseria y exclusión. Ya digo, esto ha sido denunciado por Naciones Unidas, que ha hecho recomendaciones generales tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos, sobre todo, intentando que se generalice la idea de que las grandes potencias mundiales no pueden seguir protegiendo sus sistemas agrícolas, subvencionando en buena medida la producción a gran escala y manteniendo sistemas muy proteccionistas de producción, y a su vez exigir al resto de los países que liberalicen toda su producción y su comercio, ya digo, cuando las condiciones para competir en el supuesto mercado libre a nivel mundial pues no son tales. Ya digo, es por un lado un problema de equidad social que está en buena medida impidiendo que parte importante de la población mundial pueda mantener y reproducir sus formas de vida y mantener sus modos de subsistencia, y por otro lado un gravísimo problema medioambiental, porque ya digo, supone no solo la degradación de la tierra, sino un consumo ingente de agua y una sobreexplotación de las fuentes que, como ya se sabe, está generando que tengan que explotarse cada vez más las fuentes subterráneas, porque este tipo de agricultura no se puede satisfacer solamente con las fuentes superficiales de agua. Ya digo, el modelo agrícola, el negocio agrícola mundial, el modelo agrícola como sistema mundial de producción, ya digo, no me refiero a la agricultura como modelo de subsistencia, sino al negocio agrícola, ya digo, acapara hoy en día más del 70% del total de la demanda de agua en el mundo, y lo hace, ya digo, a través de un sistema que resulta tanto ecológicamente insostenible como socialmente inequitativo. Esto es uno de los grandes problemas. Un segundo problema tiene que ver con la comercialización del agua, es decir, lo que Vandana Shiva, que es una activista de la India, llama el negocio de convertir agua en agua, que es esto, embotellar agua para venderla embotellada.
que no es más que en la mayoría de los casos embotellar el agua de grifo, que es básicamente lo que hacen la mayor parte de las comercializadoras. La comercialización de agua embotellada que acapara una buena parte de la explotación de las fuentes de agua, la controlan básicamente en el mundo Coca-Cola, Nestlé y Danone. Y la coalición es de las empresas francesas que encabeza Suez, ¿no? Que son las grandes embotelladoras de agua en el mundo y que no solo supone que acaparan el recurso para comercializar con él, ya digo, también hay informes de organismos especializados de Naciones Unidas que demuestran que con frecuencia, que en el mejor de los casos el agua embotellada es solo agua de grifo, en el mejor de los casos. En otros casos, ni siquiera en muchos países, sobre todo del sur de América Latina, se llegó a comercializar agua que ni siquiera superaba las condiciones mínimas de calidad y sanidad. Ustedes pueden observar en cuanto miren las botellas, que aunque parece que hay 1 millón de marcas, lo que ofrece el mercado, en realidad todas son o Danone o Coca-Cola, es decir, la controlan 3 o 4 empresas en todo el mundo. El consumo de agua embotellada es uno de los elementos también que ha generado la privatización del recurso, es decir, el uso del recurso por grandes potencias, tanto como países económicamente más potentes, como sobre todo el control del agua por las grandes transnacionales que controlan, ya digo, alimentación y agua, entre las que está precisamente en este caso Nestlé, Danone, Coca-Cola, Pepsi-Cola, y las francesas encabezadas por Suez. Entonces, por un lado, ya digo, es el modelo agrícola industrial que acapara la mayor parte de los recursos de agua para generar un modelo que no solo no está combatiendo la pobreza, sino que incluso está radicalizando la situación de miseria, explotación y exclusión que ya venían padeciendo los países menos desarrollados. Hay informes especializados de Naciones Unidas, sobre todo los más recientes a raíz del movimiento internacional de Vía Campesina, se han generado una serie de informes en el ámbito de Naciones Unidas sobre la situación de los campesinos en el mundo, donde se demuestra no solo esta situación que ya estoy contando, es decir, que no pueden reproducir sus modos de vida, que se ven obligados a emigrar forzadamente a las zonas periurbanas o urbanas de las megaciudades, de países periféricos, etcétera, sino que también son uno de los sectores todavía, y a pesar de que son uno de los sectores, digamos, laborales más importantes, uno de los sectores laboralmente más explotados. El tipo de modelo agrícola que se sostiene actualmente se sustenta en buena medida en la explotación de la clase campesina, ¿no? Del sector campesino, que todavía hoy, ya digo, en este ámbito del sector campesino se concentra el 70% del trabajo infantil y menos de un 20% de los campesinos en el mundo tienen algún tipo de seguridad social o cualquier tipo de compensación en el ámbito social. Es decir, no es solo el tema de la explotación del agua, sino lo que estoy tratando de demostrar es que el tema del agua está inmerso en un tema mucho más amplio que tiene que ver en general con el modelo de producción de alimentos, de producción agrícola, y que afecta el agua, pero que afecta también la reproducción de las formas, digamos, más inequitativas desde el punto de vista social y ambientalmente considerado. Ya digo, por un lado, la explotación en formas de monocultivo, por otro lado, la comercialización del recurso a través de las empresas embotelladoras, y un tercer caso, digamos, de explotación del agua en favor de grandes empresas privadas es el tema de la privatización de los servicios de suministro en las grandes ciudades. Este es un tema que viene generándose desde la década de los 80, en buena medida primero en los países periféricos o semiperiféricos, sobre todo de Asia y Latinoamérica. Es un fenómeno que estuvo en muy buena medida impulsado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que imponían a los países menos desarrollados como condiciones, bien para negociar un crédito o para renegociar una deuda, imponían como condición la privatización de los servicios de agua en las grandes ciudades. De esta manera, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial abrían la vía en estos países para que las grandes transnacionales del sector, ya digo que son las que hemos mencionado antes, pudieran entrar al sector del agua en países semiperiféricos, ya digo, sobre todo de Asia, América Latina y más tarde de África,
y pudieran explotar los sistemas de suministro. Hay muchísimos casos documentados, ahora mismo hablábamos con Elena, que quizá conozca mejor que yo uno más reciente, lo podría comentar ahora en el debate, pero hay en Latinoamérica, desde luego, muchísimos casos conocidos sobre lo que pasó con la privatización de los servicios de suministro de agua en las ciudades de muchos de estos países. Quizá uno de los casos más conocidos es el caso de Cochabamba, en Bolivia, que es un caso que se ha hecho emblemático, que se conoce como la Guerra de Cochabamba, la guerra por el agua en Cochabamba, Bolivia, que se produjo en el año 2000, pero que no es sino la muestra de numerosos casos de ciudades que padecieron situaciones muy similares. Básicamente consistía en que los gobiernos locales, porque en casi todos los países los servicios de agua están municipalizados, entonces, bajo la presión, ya digo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de las empresas transnacionales, los gobiernos locales sacaban a concurso los servicios de suministro de agua para otorgar concesiones más o menos que iban de los 20, 30 o 40 años, concesiones por 20, 30 o 40 años de los servicios de agua. Es muy importante darse cuenta que la explotación de los servicios de agua es un negocio redondo porque, entre otras cosas, es una cosa que ya está hecha, es decir, la inversión más importante para conseguir las redes de suministro, las plantas de tratamiento, esa es una inversión que ya se ha hecho con fondos públicos y que luego llegan las empresas transnacionales a explotar. Desde luego, en origen, en la mayor parte de las delegaciones que se hicieron en sus momentos, cuando salieron a concurso, lo que se alegaba para poder justificar que se privatizaran los servicios de suministro era básicamente que muchos gobiernos no estaban en condiciones de invertir, no tenían recursos públicos para seguir invirtiendo en el mantenimiento, la mejora, la ampliación o las redes de saneamiento en zonas rurales, etcétera, cosa que efectivamente es verdad y cosa que efectivamente cuesta mucho dinero. Entonces, se decía que la inversión de las empresas transnacionales iba en buena medida a sustituir esa inversión pública que no había y se encargarían entonces del mejoramiento, la ampliación de las redes, etcétera, etcétera. Mantenían un compromiso de mantener las tarifas más o menos en el mismo precio y de explotar los sistemas, que ya digo, era un negocio porque eran sistemas que ya estaban hechos. Cada caso, cada coyuntura ha tenido situaciones concretas, pero básicamente lo que pasó, sobre todo en los casos latinoamericanos, ya digo, en Cochabamba, Bolivia, pero en Bolivia está privatizada en otras ciudades, pasó también en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, ¿no?, que todos estos son casos conocidos. Lo que ocurrió es que, para empezar, no fueron transparentes los procesos en los que se iba a otorgar la concesión. Básicamente, en todos los casos ganaron consorcios en el que estaban integrados casi siempre una de las grandes empresas francesas, Suez, muchas veces con alguna empresa española, Aguas de Valencia, Aguas de Bilbao, Aguas de Barcelona, que han tenido especial injerencia en los países latinoamericanos, y en consorcios que no estaba claro. De pronto, por ejemplo, en el caso de Cochabamba, Bolivia en concreto, al concurso se presentó solo esa alternativa y evidentemente ganó el contrato, se otorgó una concesión por 30 años a la empresa para que explotara el suministro de agua en el departamento de Cochabamba, en Bolivia. A los pocos meses las tarifas habían aumentado hasta un 200%, el consorcio, el conjunto de empresas no cumplieron con las condiciones de reinvertir en la ampliación de redes. Las empresas además se centran, la experiencia muestra que las empresas se centran solo en las grandes ciudades, ¿no?, donde hay rentabilidad para cubrir, es decir, son empresas que nunca se comprometen a hacer llegar agua en zonas periurbanas o rurales donde realmente la inversión sería costosa, sino que prefieren mantener la concesión de agua en ciudades que les garantizan una cierta rentabilidad. Y ya digo, la situación fue que las tarifas subieron exponencialmente, ¿no?, sin ningún tipo de control. La empresa no cumplió con las inversiones que tenía que hacer para mantenimiento y ampliación de las redes, sobre todo en materia de saneamiento. Empezó a haber desconexiones por impago, toda la gente que no podía pagar, que era una buena parte de la población, porque claro, si tienes que pagar por el agua el 200% de lo que estás pagando ahora, ¿no?, cuando son países todavía en vías de desarrollo, pues desde luego lo que ocurrió es que la gente no podía pagar y entonces empezaron a haber desconexiones de agua, cortes de agua, y la gente empezó
Aquí en España se hizo más adelante conocido el caso por la película de Itziar Boyaín, que se llama también La lluvia, que más o menos narra a través, bueno, de una, quiero decir, como en un cuenta la historia, digo, a partir de otra historia que narra ella en la película, pero bueno, que está ahí, subyace todo lo que ocurrió en Cochabamba, y el nombre de la película responde precisamente a la idea de que la empresa transnacional intentó incluso cobrar a la población de Cochabamba el agua que recolectaban de la lluvia, y que al no poder pagar las conexiones, pues la gente empezó a recolectar agua de lluvia, y la transnacional intentó cobrar también esa agua que se recolectaba, que recolectaba la población de la lluvia, y por eso es lo que da el nombre a la película también, La lluvia, de Itziar Boyaín. Bueno, el caso es que, ya digo, el caso de Cochabamba fue muy conocido, se consiguió, hubo movilizaciones sociales que, claro, empezaron primero por luchas más concretas, después se articularon en una red, constituyeron una plataforma, la Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida, y consiguieron realmente articular un movimiento ciudadano, hicieron bloqueos de carretera, manifestaciones, huelgas, paros, en fin, y consiguieron realmente llamar la atención del gobierno sobre la situación de explotación, donde la gente estaba oponiéndose frontalmente a que la empresa transnacional siguiera controlando el recurso, y exigían al gobierno que rescindiera el contrato y echara a la empresa transnacional del país. Ya digo, fue una movilización muy intensa, al final incluso se convocó un paro indefinido, eso generó ya una lucha violenta, intervino la policía, hubo muertos, es decir, la cosa llegó a tener muchísima relevancia, y al final efectivamente se consiguió que el gobierno rescindiera el contrato con la transnacional, expulsaran a la transnacional del país. Desde luego la transnacional, bueno, encima haciendo ahí una elucubración un poco sofisticada, porque tenían en realidad la sede en Holanda, y entonces, bueno, en fin, demandaron al gobierno ante el CIADI, que es un organismo de inversiones del Banco Mundial, donde se dirimen controversias de inversión, y le demandaron por todas las ganancias que suponían perder, digamos, por lo que no habían ganado, dada la rescisión del contrato. En este momento, quiero decir, la lucha en Cochabamba, ya digo, se mantuvo en torno al agua, coincidió con el cambio de gobierno en Bolivia, con la llegada del MAS al gobierno, y efectivamente, como parte del proceso de recuperación de los recursos estratégicos, se creó un Ministerio del Agua y se consiguió que efectivamente se mantuviera rescindido el contrato, y no solo eso, sino que el gobierno de Evo Morales decidió denunciar, es decir, renunciar, sacar a Bolivia de ese acuerdo de inversiones que le permitía estar demandado ante el Banco Mundial, y al final, bueno, Bolivia en realidad no tuvo que pagar por la demanda que tenía ante el CIADI, y denunciaron, ahora ellos ya no pertenecen a ese organismo del Banco Mundial. Y quizá lo más importante, ya digo, no es el único caso, y hay muchos casos similares, ocurrió también en Buenos Aires, ocurrió en Santa Fe, ocurrió en Uruguay, en más de una ciudad, ocurrió en Quito, Ecuador, pero más o menos, digamos, esto que estoy narrando es la forma en que se han producido, por lo menos en Latinoamérica, este tipo de procesos, este tipo de luchas contra la privatización de los sistemas de agua. Y quizá lo más importante es no solo que, digamos, que se muestra que la gente sigue entendiendo que el agua tiene que ser un recurso común, que se gestione desde el punto de vista público y no desde el punto de vista del negocio privado con ánimo de lucro, sino que también en ese proceso de resistencia frente a la privatización salió a la luz que la gente también estaba inconforme con el tipo de gestión pública o estatal que se hacía antes, porque efectivamente en muchos de estos casos, en muchos de los casos de los departamentos, ciudades o municipios latinoamericanos, efectivamente antes de la privatización la gestión pública o estatal o municipal del agua era muy deficiente, había muchísima corrupción, mucha burocratización, mucho corporativismo, y entonces la población no solo demandaba que el agua no fuera un recurso privado que se pudiera explotar con ánimo de lucro, no solo demandaba que volviera a manos públicas la gestión, sino que exigía que esa gestión pública fuera una gestión transparente, participativa, democrática, ecológicamente sostenible, y efectivamente en el caso de Cochabamba, Bolivia, la gestión volvió a la CEMAPA, que era la empresa municipal, pero se consiguió además
que en la CEMAPA participaran, en el directorio de la CEMAPA, en la gerencia, participaran también ciudadanos que venían de la plataforma que se había organizado para la defensa del agua, para intentar que se hiciera, digamos, lo que se llama una gestión público-social del recurso, no solo pública en el sentido de que el Estado o los municipios tuvieran el control, sino también social en el sentido de que la ciudadanía pudiera participar activamente en la toma de decisiones como relativas a cómo se gestiona el recurso, para qué se utiliza el recurso, cuál debe ser el sistema de tarifas del recurso. Entonces esto es quizá lo más importante de la guerra del agua en Cochabamba, ¿no? Que da cuenta no solo de la eficacia de la lucha organizada de la ciudadanía por recuperar la gestión pública de los recursos, sino también de que la ciudadanía demanda cada vez más una gestión pública participativa, transparente y ecológicamente sostenible. La empresa funciona de esta manera público-social hasta la fecha, desde luego con importantes limitaciones y dificultades, por supuesto, pero ha funcionado bastante bien. Han conseguido mantener las tarifas, han conseguido ampliar las redes con la participación de la población también en los procesos, y sobre todo, ya digo, el proceso da cuenta de las posibilidades que tiene la ciudadanía cuando se articula, ¿no?, por la defensa de los recursos y de la gestión democrática de lo que considera que debe seguir siendo público, ¿no? Esto, ya digo, es el caso de la guerra del agua en Cochabamba, que, ya digo, se reprodujo igualmente en otros países latinoamericanos y otros países de Asia. Otro caso muy conocido, porque tuvo un resultado en ese mismo momento más formal desde el punto de vista del derecho, es el caso de Uruguay. En Uruguay también estaba privatizada el agua en muchísimas ciudades, incluida Montevideo. En este caso la participación era básicamente de Aguas de Bilbao y Suez, la francesa. Se consiguió efectivamente revertir esos procesos, y en el 2004, que se producían en ese momento unas elecciones, se consiguió convocar un referéndum nacional para que la gente opinara, una consulta nacional para que la gente opinara si creía que el recurso de agua tenía que seguir siendo gestionado desde el ámbito público o si podía ser efectivamente privatizado. La gente participó masivamente, y más de un 90% de la gente que participó declaró que deseaba que el recurso siguiera siendo público, y en este caso el resultado del referéndum dio lugar a una reforma constitucional de la Constitución uruguaya en el 2004, a raíz de la cual el artículo 47 consagra expresamente el derecho humano al agua, es decir, reconoce que el acceso al agua tiene que ser un derecho humano fundamental, y establece en la propia Constitución la prohibición de que se privatice la gestión de los recursos de agua. En Uruguay, como es un país pequeño, el sistema no está municipalizado, sino que hay una empresa pública nacional, es una sola empresa, está centralizado, y también de momento funciona con muchísimo éxito. El acceso al agua es prácticamente universal, y se ha avanzado mucho, aunque todavía no es universal, el acceso al saneamiento, y según contó uno de los representantes de la empresa en un acto que tuvimos recientemente, hace unos años en Barcelona, contó que además la empresa era económicamente sustentable, o sea, que se autosustentaba, que no había esa situación que se denunciaba antes, que las empresas públicas son poco eficientes, que en cuanto entra el sector privado, como por arte de magia, todo se resuelve, son eficientes, técnicamente mejores, hay rendimiento. Bueno, parece que esto no solo se ha demostrado que en el caso que se ha gestionado de manera privada no ha sido así, sino que también se ha demostrado que es posible desde la gestión pública conseguir no solo una gestión más equitativa y democrática, sino también incluso técnicamente eficiente y económicamente sustentable. Uno de los aspectos que se ha integrado a esta nueva gestión del agua, uno de los aspectos que se suele discutir con frecuencia, es el tema de las tarifas de agua, ¿no? Porque, quiero decir, a nadie se le escapa que el derecho humano al agua consiste en el acceso a la cantidad de agua para satisfacer las necesidades básicas, no a una cantidad indefinida de agua, sino a una cantidad concreta que Naciones Unidas dice que oscila entre 20 y 50 litros diarios por persona, que sería la cantidad que da contenido al derecho al agua. Entonces, la parte que se ha discutido relativa a sistemas de tarifas establece que se tendría que llegar en los modelos que han intentado, quiero decir, este nuevo tipo de gestión público-social, a un sistema de tarifas escalonado,
en el que no se paga lo mismo por todo el agua, es decir, se intenta dar cuenta de que no hablamos de lo mismo cuando hablamos del agua necesaria para satisfacer necesidades básicas que cuando hablamos del agua necesaria para como insumo productivo o como cuestión lúdica o etcétera. Entonces, lo que se dice es, muchas veces cuando se debate sobre si el agua debe ser gratuita o no debe ser gratuita, el debate se pervierte pretendiendo decir que lo que se pretende es que el agua debe ser siempre gratis y explotarse no sé qué, y que si el agua es gratis, entonces no se conserva, no se cuida, etcétera. No se habla de eso, se habla de que lo que se tiene que garantizar a todas las personas con independencia de su capacidad de pago es la cantidad mínima necesaria para satisfacer necesidades básicas. Y se entiende que esa cantidad sí podría o debería, o algunos sistemas optan porque sea gratuita, directamente gratuita. Esos litros deben ser gratuitos para todo el mundo. Hay países donde se cree que no hace falta, que es posible pagar por ellos, pero una tarifa menor, e ir aumentando el coste del agua según aumenta su valor. Por ejemplo, aquí en España, Pedro Arrojo, que es una de las personas que más ha trabajado el modelo de tarifas escalonadas, que es un profesor de económicas de Zaragoza y uno de los cofundadores de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Pedro propone un modelo fundado en lo que él llama las diferentes funciones del agua, ¿no? El agua como derecho humano, ¿no? El agua como derecho público de los ciudadanos, ¿no? El agua como insumo productivo y el agua como negocio. Entonces la gente no puede pagar lo mismo por los litros de agua que necesitas para satisfacer necesidades básicas que por el agua que utilizas para campos de golf, piscinas o para tu propio, como insumo productivo en un negocio de beneficio propio, ¿no? Con ánimo de lucro y beneficio particular. Entonces se proponen diversos sistemas, no hay, Naciones Unidas no propone tampoco ningún modelo concreto, sino que se trata de intentar consensuar cuáles son los principios básicos que debieran guiar la gestión del agua, que se entienda como un recurso público. Más allá de los casos latinoamericanos, aquí en Europa está privatizada en muchísimas ciudades. Ya sabemos aquí en España, pues uno de los casos más sonados actualmente es precisamente el de Madrid, donde se ha privatizado ya el 49% de la empresa. Es una característica propia de los modelos de privatización que se haga con muy poca transparencia. Buena parte de la ciudadanía no sabe que los servicios de agua en Madrid están ya en buena medida privatizados. Se ha creado una empresa que se llama Canal Gestión y en buena medida, ya digo, el canal de Isabel II está en buena parte privatizado ya el 49%. Aquí se hizo una consulta hace un par de años también para intentar promover e informar a la ciudadanía en Madrid si la ciudadanía estaba de acuerdo o no con la privatización. Hubo una plataforma que se movilizó también en torno al 15M, se organizó y montaron una consulta que al final pues no tuvo toda la participación que se esperaba, aunque efectivamente la gente que participó se pronunció masivamente por la gestión pública, pero no hubo tanta participación como se esperaba. Sabemos que en Cataluña está privatizada prácticamente en todos los municipios, pero cada vez con más frecuencia se conocen casos en Europa de reversión de los procesos de privatización, de lo que se conoce como la remunicipalización de los servicios de agua. Quizá el caso más conocido en Europa es el de París, donde actualmente otra vez el agua se gestiona a través del sector público. Hace unos años que se remunicipalizó, está funcionando muy bien el sistema, todavía por supuesto con muchos retos pendientes y con dificultades, pero llama la atención que precisamente decían en la capital de las grandes empresas transnacionales de agua se ha vuelto a la gestión pública del agua. En París está remunicipalizada en Berlín, existen actualmente movilizaciones, por ejemplo, en Lleida para remunicipalizarla. Ha habido un referéndum este año en Tesalónia, en Grecia, para conseguir que no se privatice. En Italia ha habido referéndum hace 2 años para conseguir que no se privatice o que se reviertan los procesos de privatización. En Grecia se propuso, la ciudadanía se organizó y presentaron una iniciativa que se llama la Iniciativa 136, con la que se pretendía, con la que lo que sugerían era que esa parte de la empresa pública que salía a la venta, ese 40% de la empresa pública que salía a la venta, lo recompraran los propios ciudadanos aportando 136 euros organizados en cooperativas. Quiero decir, era un modelo más sofisticado, pero bueno, en último término, que la propia ciudadanía recomprara ese 40% que salía a concurso
para recuperar, digamos, para que la propia ciudadanía recuperara el control público-social del agua. Lo que pasa es que en ese momento vino lo de la crisis en Grecia y la Troika, como una de las medidas que exige es precisamente que avancen los procesos de privatización y tal, y ahí ha habido como un paro, pero hay una movilización importante en torno. Ya digo, en Italia se consiguió con mucho éxito, y ahora recientemente se está aprobando una ley igual en la que hay procesos de remunicipalización de los recursos, es decir, hay experiencias importantes y muchísimos casos de remunicipalización de agua, incluso en los países más desarrollados, lo que demuestra que el tema de la privatización no solo afecta en aquellas experiencias donde se trata de países en vías de desarrollo, con gobiernos más o menos sólidos o más o menos corruptos, o lo que se diga en cada caso, sino que también ha afectado a muchas ciudades europeas que también hoy, donde la ciudadanía otra vez exige que esos procesos se reviertan y volver al control público, nuevamente público-social, más democrático del agua. También hubo una iniciativa en torno a la Unión Europea donde se armó una plataforma para presentar, digamos, el equivalente a una iniciativa legislativa popular, pues en Europa, donde se presentó para que el agua se sacara de los convenios de los acuerdos de inversión y el agua quedara excluida de los acuerdos de inversión en la Unión Europea para que no fuera un recurso susceptible de mercantilización o de apropiación privada y de comercialización. ¿Cuál ha sido, digamos, la respuesta? Aunque algunas cosas las he mencionado ya, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Cuál ha sido la respuesta, digamos, desde la perspectiva de los derechos humanos a esta problemática? Pues en Naciones Unidas, ya digo, aquí he mencionado antes algunos aspectos, hay muchísimo trabajo en torno a la recuperación del agua como recurso público y sobre todo en torno a garantizar el acceso al agua a toda la población mundial. Este trabajo se ha hecho desde el mismo enfoque de los derechos, pero desde diferentes sectores. Por un lado, hay todo esto de lo que hemos hablado en torno a la soberanía alimentaria. La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Derecho a la Alimentación tiene muchísimo desarrollado sobre soberanía alimentaria y cuál sería la situación del agua, cuál sería el papel que jugaría el agua y la gestión público-social del agua en el tema de alcanzar la soberanía alimentaria, porque bueno, aquí quiero decir, no hay tiempo para eso, pero básicamente para dejar claro lo que ha reconocido Naciones Unidas, ya digo, sobre todo a raíz del movimiento internacional Vía Campesina, es que el tema no es la seguridad alimentaria, porque seguridad alimentaria quiere decir simplemente garantizar a todo el mundo la disponibilidad de alimentos, y ahora el enfoque es mucho más amplio desde la perspectiva de los derechos. No es solo garantizar alimentos, es garantizar que la gente participe en cómo se producen esos alimentos, qué alimentos se producen, qué alimentos se consumen, de qué forma se distribuyen esos alimentos, cómo se comercializa esos alimentos. Digamos, esa es la diferencia entre seguridad alimentaria, que es simplemente disponer de alimentos suficientes, nutritivos y no nocivos para la salud, y soberanía alimentaria, que implica mucho más que disponer de alimentos, sino de disponer de alimentos culturalmente adecuados, socialmente equitativos, económicamente sostenibles, ecológicamente sostenibles, a través de procesos participativos, donde la gente sea libre de tomar decisiones sobre qué consume, cómo lo consume, la relación más directa entre consumidores finales y productores. Es decir, soberanía alimentaria abarca mucho más que eso, y lo aclaro porque es en este contexto en el que Naciones Unidas y la Relatoría de Naciones Unidas sobre Derecho a la Alimentación está trabajando agua y alimentación. Por otro lado, está desde luego el trabajo que viene haciendo Naciones Unidas. Me parece que tenían impreso un informe fuera. ¿Me queda cuánto? ¿Ya? Termino ya, cierro con esto. Vale. Entonces, vi que estaba un informe impreso afuera sobre el tema, sobre lo que se ha desarrollado desde la perspectiva de los derechos humanos de empresas transnacionales. Es decir, Naciones Unidas ha dicho, bueno, hay empresas y seguirá habiendo empresas, pero es necesario conseguir que las empresas respeten los derechos humanos, que en su actuación, ya sea en los territorios del Estado del que son parte
o fuera en otros países sea conforme con la perspectiva de los derechos, ¿no? No puede suponer vulneración de derechos las actuaciones de las empresas, cosa que en el ámbito del agua se ha hecho evidente, ¿no? Entonces, este es uno de los temas. Entonces, también en el ámbito de Naciones Unidas existe una relatoría. Las relatorías son expertos que trabajan sobre temas concretos, desarrollando los aspectos que creen relevantes y llamando la atención sobre las principales problemáticas. Son expertos independientes. Hay una relatoría sobre derecho a la alimentación, una relatoría sobre empresas transnacionales que ha desarrollado una guía para saber cuáles son las obligaciones que tienen las empresas desde la perspectiva de los derechos humanos. En concreto, quiero decir, en el ámbito de los derechos humanos está ya muy desarrollado el tema del catálogo de las obligaciones. Ya no es posible que ni los estados ni las empresas digan que no están claras cuáles son las obligaciones en materia de derechos humanos entendidas por Naciones Unidas, ¿no? Digamos, donde está o esencialmente representada la comunidad internacional. Entonces, ya digo, en Naciones Unidas hay una relatoría concreta sobre actuación de empresas transnacionales desde la perspectiva de los derechos, ¿no? En consonancia con la perspectiva de los derechos. Hay también en la relatoría del derecho a la salud, pues por ejemplo, ya se ha hablado de cuál es el papel de las farmacéuticas, es decir, desde todos los ámbitos. En el tema del agua confluye el tema del derecho a la salud por la importancia que tiene el consumo de agua potable respecto de la salud, ¿no? La relatoría sobre el derecho a la salud ha denunciado hasta qué punto el acceso al agua es un elemento fundamental para poder conseguir el acceso al más alto nivel posible de salud, es decir, ahí están concatenados, digamos, diferentes aspectos: el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, porque la sobreexplotación y la contaminación del agua, pues desde luego tienen una relevancia tremenda respecto de mantener en condiciones las fuentes disponibles de agua, y hay expresamente una relatoría de agua y saneamiento. Esta relatoría existe desde el 2008, en buena medida fue una iniciativa conjunta que presentaron, no sé, por una razón misteriosa que yo sigo sin comprender, el Estado español conjuntamente con Alemania presentaron una iniciativa en Naciones Unidas para que se aclararan cuáles eran las obligaciones de derechos humanos en relación con agua y saneamiento. Presentaron eso, el Alto Comisionado emitió un informe en el 2007 sobre cuáles eran las obligaciones generales y a raíz de ahí se presionó para que se creara una relatoría. Bueno, primero fue una experta independiente y después una relatora de Naciones Unidas sobre agua y saneamiento, que ha hecho 2 mandatos de 3 años cada uno y que acaba ahora recién de terminar su mandato. Se ha nombrado ya un nuevo relator, pero la relatora anterior, que es la que hasta ahora ha hecho todo el trabajo que existe en la relatoría, Catarina de Alburquerque, que es una profesora portuguesa que había estado antes en el grupo de trabajo sobre el protocolo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es decir, una persona que lleva años en la lucha por los derechos y ha hecho un trabajo muy importante. Toda la información está disponible en la página de Naciones Unidas, absolutamente todos los informes se pueden consultar de todas las relatorías, los informes sobre soberanía alimentaria, sobre vía campesina, todo esto está disponible en la página de Naciones Unidas. La relatora de Naciones Unidas sobre agua emitió diferentes informes intentando llamar la atención sobre los temas fundamentales que están pendientes en relación con el derecho al agua. Básicamente ha llamado la atención, por ejemplo, de que hay un atraso prácticamente del doble en acceso a saneamiento que en acceso al agua, ¿no? Ella ha dicho, si respecto del acceso al agua se han hecho algunos avances, en saneamiento está prácticamente pendiente todo el trabajo, ¿no? Ella dice, el saneamiento siempre así ha ido quedando rezagado respecto, en parte por las dificultades técnicas que supone y en parte incluye ella porque es un tema que, claro, desde el punto de vista, quiero decir, electoral, político y tal, pues estar hablando de caca, de desechos, de no sé qué, pues no es lo más atractivo y probablemente hasta por esa situación es un tema que se ha mantenido y que es determinante para, ya digo, no solo para satisfacer en sí el derecho al agua y al saneamiento, sino en relación con el derecho a la salud, en relación con el derecho a la educación. Por ejemplo, en los países menos desarrollados, buena parte de las mujeres y las niñas no acceden a la educación, según los informes de Naciones Unidas de la relatora de derecho a la educación, por la falta de instalaciones de saneamiento en las escuelas, ¿no? Esta es una de las razones de absentismo escolar más importantes en los países desarrollados, ¿no? Las niñas,
no acceden a la escuela por dos razones que están directamente relacionadas con el tema del agua. La primera, porque son en sus casas y en sus comunidades las encargadas de suministrar agua, siguen siendo las mujeres y las niñas las encargadas de traer el agua, caminar a veces hasta 25 kilómetros diarios acarreando cubos de agua para conseguir unos pocos litros de agua, esa es una de las razones. Y segundo, porque al no haber instalaciones sanitarias en las escuelas, esta es una de las razones por las que las niñas prefieren no asistir o los padres no les dejan asistir, además de las situaciones en torno a su salud, su intimidad, se ha denunciado también la vulneración que tienen en su seguridad sexual, porque al alejarse a buscar el agua o al alejarse a buscar un sitio donde poder defecar aisladas de los hombres, no sé qué, pues eso las expone a muchos abusos sexuales en sus comunidades, etcétera. Digamos, hay una problemática desde la perspectiva de género en el acceso al agua y al saneamiento que es un reto también para la relatora pendiente, saneamiento, en la perspectiva de género, ya digo, la desigualdad, porque denuncia la relatora que aunque ha habido avances en el acceso al agua, esos avances siguen estando plagados de desigualdades respecto de los grupos más vulnerables, mujeres, niñas, personas con alguna discapacidad, minorías étnicas o raciales, personas desplazadas, personas privadas de libertad, etcétera. Digamos, se han hecho avances, pero muchas veces esos avances no están en consonancia con el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación. El tema de la financiación, es decir, la relatora ha abordado diferentes temas y ha hecho una parte importante del trabajo que ha hecho es que a través de las misiones, de los viajes, de las visitas que hace a los diferentes estados, ha intentado articular un catálogo de buenas prácticas. Lo que la relatora ha pretendido con esto básicamente es demostrar que el problema del acceso al agua y al saneamiento no tiene una solución única, ni tiene una única solución técnica, ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista económico, ni cultural. Puede haber diversas soluciones al problema del acceso al agua y al saneamiento, y ella en este catálogo de buenas prácticas lo que ha intentado demostrar, hay muchas posibilidades, en cada caso la población deberá optar por una, pero hay muchas posibilidades que no son ni técnicamente difíciles ni económicamente costosas y que sin embargo resuelven la problemática del acceso. Y quizá dos últimas cosas que quiero mencionar respecto de la relatoría. Una tiene que ver con que tiene un informe concreto la relatora sobre la participación de las empresas privadas en los sistemas de suministro y saneamiento. Como sucede siempre en Naciones Unidas no impone modelos concretos. En Naciones Unidas se intenta alcanzar un consenso sobre cuáles son los principios generales para que luego cada Estado desarrolle de manera autónoma e independiente sus propios modelos. Entonces la relatora ha dicho, respetar el derecho al agua no necesariamente implica que la gestión sea pública, es decir, la relatora ha dejado abierta la posibilidad de que una gestión privada del agua puede ser compatible con el enfoque de derechos, siempre que, y establece los principios, las empresas privadas cumplan la prohibición de no discriminación, sean ecológicamente sostenibles, sean transparentes, la delegación o digamos el acto en el que se delega a una empresa privada, la gestión tiene que ser un acto transparente, la población tiene que ser capaz de poder participar de manera libre y efectiva, etcétera, las condiciones necesarias para que también la gestión privada en su caso sea consonante con el enfoque de los derechos. Y recientemente, al final de su mandato, porque ya digo, ha cambiado recientemente el relator, la relatora ha publicado un manual sobre la realización del derecho al agua, y en este manual ya establece como una especie, como un test, ¿no? Como una lista de preguntas para orientar a los estados y decir, bueno, a través de responder este test se puede saber hasta qué punto el Estado va avanzado o rezagado en la satisfacción del derecho al agua, si lo está haciendo de forma conforme con el enfoque de los derechos, etcétera. Quiero decir, este trabajo que se ha hecho en Naciones Unidas en torno al derecho al agua, ya digo, no solo, pero principalmente a través de la relatoría creada en el 2008, ha permitido ya que se sienten las bases sobre cuáles son los principios generales que deben regir un modelo que resulte ecológicamente sostenible, económicamente sustentable y democrático, participativo, culturalmente aceptable y desde luego equitativo desde el punto de vista social para gestionar el agua, bien sea de forma pública o privada. Muchas gracias.
Gracias, Aniza, por una exposición. La verdad, estaríamos horas oyendo, la verdad. Una exposición tan didáctica, tan clara, tan elocuente y tan visual. Y tan completa. Pues, por favor, tenemos un turno de preguntas. Por beberme esta agua embotellada. Qué curioso que tengamos... Y aquí en Madrid es imperdonable encima. Pues sí. Aquí en Madrid hay que beber agua de grifo. Pues claro que sí. Vaya una moda tonta. No nos hace falta. Bueno, lo ha hecho usted tan bien, con tal pedagogía tan completo, que me anima a hacer una pregunta que está al lado. Ha hablado usted en un momento dado del acaparamiento de tierras. Sí. Entonces, ¿podría usted indicarnos algo para que nos guiase hacia la relación que hay entre el acaparamiento de tierras, que evidentemente con el agua, y las armas? ¿Voy contestando? ¿Quieres contestar o que hagan preguntas? Me da igual, lo que prefiera. Isabel, por favor. Bueno, pues yo también la felicito, porque hay que ver qué cantidad de cosas y además qué rápidas, pero qué bien. El problema es eso, que retenerlas, pero bueno, como se van a grabar y lo vamos a poder ver en los vídeos. A mí me gustaría que se extendiese un poquito más, porque comprendo, o que ampliase un poquito, porque comprendo que ha tenido prisa. El problema que existe no ya de disponibilidad del agua en algunos sitios, sino de disponibilidad sin estar contaminada, como pueden ser en algunos países de la antigua Unión Soviética, que como consecuencia de los pesticidas, abonos, etcétera, están bebiendo agua contaminada y no pueden hacer ninguna otra cosa. O el problema de Bangladesh también, que se ve forzado a beber agua con arsénico, o en fin, alguno de esos casos me gustaría, porque no es solamente disponibilidad de agua, sino que la agricultura, como usted bien ha dicho, contamina y hay poblaciones enteras envenenadas por culpa de eso. Sí. Luis Zurdo también. ¿Alguien más? Pues después de Luis, pues hacemos contestas y vemos si surgen nuevas preguntas. Buenas tardes. Me uno a mis compañeros, felicitarle por su ponencia. Yo me quería hago tres cuestiones muy simples, y es la siguiente. El agua es necesaria para la vida. Segundo, el agua es el recurso más abundante en la naturaleza. Y tercera cuestión, es objeto de la economía los recursos escasos. Entonces, no llego a entender cómo el recurso más abundante de la naturaleza se ha hecho recurso escaso para que tome interés como recurso económico. Eso no lo llego a entender. Y luego, un principio del tema sería, yo tomé contacto con el problema del agua como problema hace ya años, cuando leí una estadística que decía el 80% del agua se consume en la agricultura, el 12% en la industria y el 8% en el consumo. Yo, como consumidor, percibía ya entonces, estímulos para ahorrar, pero no veía que se emitieran estímulos también en la agricultura y en la industria. Entonces, por ahí es por donde puedo ver que el recurso más abundante de la naturaleza se haya hecho recurso escaso. Porque, claro, si el 80% o más del 70%, como ha dicho la ponente, se dedica a las grandes extensiones de tierra y todo esto, inundando aquí en España también, o sea, hay, cultivo por inundación y demás, ¿no? La industria, su consumo se dedica a, como ha dicho, desde el punto de vista ecológico, a ensuciar el agua, y no está obligado, en fin, a todo esto y tal, pues claro, solamente ya empiezo a vislumbrar un poco lo del recurso escaso, ¿no? A ver, en cuanto a acaparamiento de tierras, lo que yo conozco sobre todo tiene que ver con el tema que hemos abordado de soberanía alimentaria.
digamos, entendido el derecho a la alimentación en su sentido más amplio, desde la perspectiva de la soberanía alimentaria de cada una de las comunidades, uno de los problemas principales es precisamente el acaparamiento de tierras. Las visitas que ha hecho tanto el relator de Naciones Unidas sobre derecho a la alimentación como el relator de Naciones Unidas sobre derecho a la vivienda a diferentes países, digamos, en vías de desarrollo, ha llamado la atención sobre el problema de que en muchos de ellos no se han hecho reformas agrarias, o las reformas al final no han conseguido que realmente haya un reparto más equitativo de las tierras. Y uno de los, digamos, de los puntos débiles del tema de acceso a la tierra tiene que ver precisamente con la perspectiva de género, porque se ha llamado la atención sobre el hecho de que todavía en muchos países las mujeres no tienen acceso a la tierra, bien sea formal o materialmente, es decir, que probablemente les está reconocido un acceso igual, pero lo cierto es que materialmente no son nunca propietarias, o bien porque incluso no les está reconocido el derecho a ser propietarias o titulares sobre la tierra que ocupan. Hay un fenómeno que tiene que ver con que pocas veces se conoce, pero buena parte de los alimentos que se producen en el mundo están en realidad producidos por las mujeres. En muchísimas comunidades campesinas son ya solo las mujeres las que están todavía allí encargadas del cultivo de subsistencia o del cultivo en pequeña escala para intercambiar. Entonces, el tema del acaparamiento de tierras, digamos, desde la perspectiva que yo lo conozco, tiene que ver más bien con esto, ¿no? Con la falta de reformas agrarias que permita revertir el tema de los latifundios, que todavía en muchísimos países se mantienen, como el hecho de que a las que son realmente materialmente las titulares y las productoras no se les reconozca formal o materialmente el derecho de propiedad, ¿no? que son las mujeres. Sobre este tema hay dos cuestiones, uno sobre el que ha llamado la atención el relator de Naciones Unidas sobre la vivienda y que tiene que ver con desalojos, ¿no? Entonces, en muchísimos casos, como sabemos, las empresas transnacionales en el mundo están peleando por ocupar o por ampliar sus latifundios, y eso está generando que se desaloje a muchísimas comunidades de las tierras que ancestralmente ocupan. Esto, por ejemplo, en Latinoamérica ha tenido que ver sobre todo con empresas transnacionales que entran para exploración y explotación de recursos estratégicos, de gas, de petróleo, de agua precisamente. En el ámbito de los países latinoamericanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el equivalente al Tribunal de Estrasburgo, pero en América, ha llamado la atención e incluso se ha pronunciado en el sentido de que con frecuencia los estados, los gobiernos, conceden a las empresas transnacionales, con la promesa de que van a invertir y a desarrollar la zona y tal, concesiones para que exploren o exploten determinados terrenos que muchas veces son precisamente terrenos que ancestralmente ocupan comunidades campesinas, sobre todo comunidades indígenas. Esto en Latinoamérica sigue siendo uno de los principales problemas. Muchísimas de estas comunidades han sido desplazadas de sus territorios y de las tierras que ancestralmente ocupan y de donde consiguen reproducir su modo de vida, para conseguir que empresas transnacionales entren para la exploración o explotación de recursos estratégicos como el gas, el agua o el petróleo. Lo que ha dicho la Corte Interamericana en este caso, sobre todo ha incidido sobre el derecho de consulta. Ha dicho que conforme al convenio 169 de la OIT, es decir, ha dicho, efectivamente el Estado tiene derecho a hacer concesiones para que en un determinado terreno se explore o se explote y tal, pero las condiciones bajo las que tiene que hacerse esa explotación para garantizar a la gente que siga teniendo tierra, tienen que ser unas condiciones muy concretas, y la principal condición previa es el derecho de consulta. Se debe siempre consultar a las comunidades si están de acuerdo con el proyecto, y es necesario demostrar en qué medida la comunidad se va a beneficiar con ese proyecto. Es decir, el Estado está en la obligación de demostrar, uno, que ha ofrecido otros territorios igualmente viables para que la comunidad reproduzca su forma de vida. Segundo, que la comunidad ha sido previamente y libremente consultada en unos términos en que lo entienda, o sea, donde la participación sea efectiva.
Y tercero, que se demuestre que la comunidad va a verse de alguna manera beneficiada por ese proyecto de exploración o explotación. Digamos, en el ámbito de la Corte Interamericana sí que se han ido desarrollando criterios, que es la forma en que se trabaja en el ámbito de derechos humanos, para intentar evitar lo del acaparamiento de tierras e intentar que las comunidades campesinas, sobre todo comunidades indígenas y minorías étnicas, conserven los terrenos, porque efectivamente parte del problema del hambre y de la falta de acceso a fuentes de agua es el desplazamiento de comunidades de sus tierras, ¿no? En Colombia, por ejemplo, en la situación de millones de desplazados por el conflicto armado, la Corte Constitucional colombiana, que en los años 90 y los primeros de la década del 2000 fue uno de los tribunales más activos en materia de derechos humanos, y la Corte Constitucional colombiana tiene varias sentencias sobre desplazados internos, sobre poblaciones completas que han sido desplazadas de sus terrenos por razones de conflicto armado, y que esto les ha impedido reproducir sus modos de vida y les ha dejado sin un terreno donde puedan mantener su subsistencia. Y esto ha sido también abordado por el relator de Naciones Unidas en materia de vivienda, que ha establecido una serie, digamos, como una guía con criterios para que los estados lo apliquen en caso de desalojos forzosos. ¿En qué casos es posible desalojar a una comunidad de su tierra? Tienen que ser casos muy concretos, ¿no? Y el desalojo tiene que cumplir con unas condiciones concretas para evitar que vulnere derechos humanos, ¿no? Porque, reconoce el relator, muchas veces los desalojos se producen en poblaciones donde básicamente solo hay mujeres y niños, porque, como decimos, ya son muchas de ellas las que... Entonces, el relator en sus visitas a los países se encontraba con que con frecuencia los desalojos se hacían de noche, por ejemplo, en una noche de lluvia, cuando estaban solas las mujeres y niños, involucraban abusos sexuales, se dejaba a las mujeres y a los niños en situación de indefensión. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que un desalojo forzoso pueda llegar a ser compatible con la perspectiva de los derechos? Y siempre implica que se entregue a las personas nuevamente terrenos donde puedan reproducir sus formas de vida. Esto ha pasado también con el tema del agua. Por ejemplo, pasó, esta activista india, Vandana Shiva, tiene un libro donde cuenta sobre todo los casos de desplazamiento de personas por construcción de presas, de represas inmensas, ¿no? Digamos, ahora quizá la más conocida es la de las Tres Gargantas en China, porque como a lo chino pues es todo inmenso, pero en India la construcción de presas supuso con frecuencia que se desplazara a la población que estaba en el margen, digamos, de las fuentes de agua. Se les desplazaba por supuesto, sin consultarles, sin advertirles, sin que se beneficiaran del proyecto, se les quitaba su acceso directo a las fuentes de agua y resultaba que eran precisamente esas mismas comunidades las que después carecían de acceso ninguno a fuentes de agua. Entonces se construía la presa supuestamente con fines de desarrollo general para el país y tal, pero la población concreta que antes tenía acceso directo a las fuentes de agua quedaba sin acceso. El tema de los desplazados en relación con acceso a tierras y acceso al agua está bastante estudiado. Yo ya digo, el caso que conozco en el que está involucradas las armas es el caso de Colombia, y hay jurisprudencia de la Corte Constitucional suficiente sobre qué tiene que ocurrir para, digamos, reponer a los desplazados en una situación que resulte compatible con los derechos. ¿El nombre de ese libro? El de Vandana Shiva tiene uno que se llama Las Guerras del Agua. Las Guerras del Agua. Está publicado, es que no sé, creo que está publicado también en Barcelona, porque está publicado en siglo XXI, pero creo que hay otra edición. Las Guerras del Agua. Y muchísimos de los temas que he contado aquí los aborda ella. De hecho, uno que quiero incluir en la respuesta siguiente, que es el caso de las mujeres de Kerala. Kerala en India, también ahí ocurrió un caso que es muy conocido y que Vandana lo tiene documentado también, bueno, lo comenta en ese libro y luego más adelante me parece que tiene más información documentada al respecto, que en este caso era la explotación de fuentes subterráneas por Coca-Cola, de fuentes de agua subterráneas en Kerala por la empresa de Coca-Cola para producir Coca-Cola. Y las mujeres de Kerala consiguieron organizar un movimiento de resistencia para oponerse a Coca-Cola y a la concesión que el gobierno indio de ese estado indio había permitido, la concesión que había hecho a Coca-Cola para explotación de fuentes subterráneas, porque la explotación de fuentes subterráneas es una cosa que está todavía menos controlada, y parece que
la sobreexplotación que se está haciendo de fuentes subterráneas no está permitiendo que se regeneren los recursos de agua, no da tiempo a que se regeneren los recursos de agua y entonces, digamos, está generando una degradación especial de fuentes que no se reponen después. Y el caso de Kerala es uno de los conocidos, lo tiene documentado, está documentado en muchos aspectos, pero en Bandana tiene hay información documentada sobre eso. El caso de Kerala, India, frente a Coca-Cola. Pero el tema del agua contaminada, que también lo aborda en ese libro que se llama Las guerras del agua, tiene también Bandana un libro sobre monocultivos, que se llama Los monocultivos de la mente. No me acuerdo cuál es de la editorial, me parece que es una editorial catalana, Los monocultivos de la mente. Donde habla del tema de la agricultura de monocultivo también. Pero bueno, el caso es que el tema del agua contaminada se denunció, por ejemplo, durante mucho tiempo en México, en la frontera que está entre México y Estados Unidos. Bueno, hay una franja que supongo que todo el mundo lo sabe, esa franja de la frontera donde está lo que nosotros llamamos maquiladoras, ¿no? Que son esas industrias que en realidad son industrias gringas, pero que están en suelo mexicano porque es más barato, bueno, norteamericana, que es más barato establecerse en México, es menos costoso desde el punto de vista, las medidas ecológicas o de medio ambiente son mucho más flexibles, las medidas sobre laborales, ¿no? Sobre situaciones laborales mucho más flexibles, y entonces son empresas norteamericanas que se instalan en suelo mexicano, pero en la frontera, ¿no? Entonces, de manera que están sujetas al régimen mexicano, que es más flexible, pero en realidad están básicamente en territorio. Entonces, bueno, esta franja de empresas, que es lo que nosotros llamamos maquiladoras y que es célebremente conocido por el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez, que es una de las ciudades fronterizas, pero que son las maquiladoras, porque efectivamente en este tipo de fábricas, de industrias, suele venir a trabajar sobre todo mujeres jóvenes que vienen o de Centroamérica o del resto del país, del sur del país, y que suelen trabajar allí, en primera porque se gana más, son mejores las condiciones, y en segunda con la idea de finalmente cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos. Bueno, se denunció que en la frontera con Estados Unidos el agua contaminada del lado mexicano, contaminada por estas industrias norteamericanas, pero que había generado que en esa franja precisamente los niños, sobre todo niños menores de 5 años, consumían Coca-Cola antes que agua, porque las fuentes estaban tan contaminadas que no podían consumirla directamente, y el agua embotellada es más cara que la Coca-Cola. Entonces, el líquido que consumían los niños mexicanos que vivían en esa frontera, los de escasos recursos, era Coca-Cola, ¿no? Por la contaminación del agua. México tiene parte de la deuda que mantiene con Estados Unidos, la paga con recursos hídricos. Hay un convenio para pagar con agua parte de la deuda que tenemos con Estados Unidos, y ese, por ejemplo, es un tema, el tema, digamos, de las fuentes transfronterizas es otro tema que es tremendo, sobre todo en relación con la contaminación, por ejemplo, también en el caso de Israel y Palestina, ¿no? En el caso del conflicto de Israel y Palestina, buena parte de las fuentes de agua en los territorios palestinos ocupados están contaminados por industria de Israel, ¿no? Muchísimas industrias de Israel, y por la agricultura intensiva en Israel y campos de golf y tal que están en la frontera, eso contamina las fuentes de agua, y quiero decir, ahí hay un conflicto. De hecho, hay un informe del Tribunal Internacional de Justicia, una opinión consultiva del tribunal cuando la construcción del muro, para decir que el muro vulneraba derechos, entre otras razones porque no permitía el acceso a las fuentes de agua de la población que estaba en los territorios palestinos ocupados, y en cambio Israel acaparaba el 90% de las fuentes de agua. En relación con lo otro que se comentaba, el agua es un recurso escaso en la medida en que más del 97% del agua que hay en el planeta es agua salada, o sea, efectivamente es agua que no se consume porque, entre otras razones, el tema de la desalinización del agua, que en algún momento determinado se planteó como la panacea y la solución a todos los problemas, resulta que también es ecológica y económicamente muy poco sostenible. Entonces, efectivamente, el agua es un recurso escaso en la medida en que el 97% del agua del planeta es agua salada, más de un 2% está en casquetes polares, y algo más del 1% en subterráneo, o sea que el agua disponible superficial es efectivamente poquísima, pero eso no quiere decir
que no haya una manipulación respecto del tema de la escasez, ¿no? El agua es un recurso naturalmente escaso, pero luego la forma en que se distribuye socialmente es lo que realmente genera la escasez en ese 1% o 2% de agua disponible. Se ha denunciado, por ejemplo, en el informe del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del 2006, que es sobre agua, denunciaron, por ejemplo, que en más o menos, digamos, el consumo diario por persona en Estados Unidos es 300 litros diarios por persona y día, en Europa más o menos 200 y en África 10. Este es más o menos el nivel. Se denunció también en cuanto a la desigualdad en el consumo que, por ejemplo, en las grandes ciudades se paga mucho menos por el agua que lo que se paga en las zonas periurbanas y en las zonas rurales. Entonces, por ejemplo, decían en Lima, la capital del Perú, las personas de muchos recursos en su barrio a lo mejor pagan a 3 céntimos el metro cúbico, y las personas de escasos recursos en las zonas periurbanas y rurales pagan esa misma cantidad a $10, porque tienen que venir camiones cisterna, no sé qué. Entonces hay muchísima desigualdad, quiero decir, aunque efectivamente el agua es un recurso escaso naturalmente, y eso es lo que permite manipular el tema, luego la escasez en realidad está producida por una desigualdad, ¿no?, entre los países, al interior de los países, entre los usos, agricultura, industria y uso doméstico, ¿no?, efectivamente. Entonces, hay muchísimos temas en los que se ha intentado, y como dije antes al referirme a las tarifas, manipular, ¿no? El agua es un recurso escaso y por lo tanto, para que se gestione con eficacia, tiene que estar privatizado y ser caro, ¿no? Pero en ese debate, al plantear eso, no se está velando y no se está distinguiendo que no se habla de lo mismo cuando se habla de agua para consumo, para satisfacción de necesidades básicas, de agua, hemos dicho antes, como insumo productivo o como recurso lúdico, ciudadano, etcétera, ¿no? O sea, efectivamente hay una manipulación en torno, y de hecho buena parte de la problemática que se encontraron los organismos de Naciones Unidas cuando se empezó a abordar el tema del agua como derecho es que en la mayoría de los tratados internacionales, bien que fueran medioambientales, bien que fueran sobre desarrollo, bien que fueran sobre alimentación, en la mayoría de los tratados internacionales el agua estaba prevista siempre como una necesidad y no como un derecho. Y siempre que está reconocida como necesidad, da lugar a que sea posible, ¿no?, privatizarla y venderla al mejor postor, o sea, que esté sujeta siempre a la capacidad de pago. Pues... Yo quiero hacer una aportación. Es que yo creo que realmente es verdad que el agua es un recurso escaso y cada vez más, por la sencilla razón de que entra en conflicto una serie de cosas. Hemos hablado del uso doméstico, el consumo, la agricultura, la industria y el ocio. Que no se nos olvide que también es un demandante de agua. Pero no solamente eso, sino que nosotros queremos, y es bueno, que todo el mundo se desarrolle más, sobre todo los países que pasan hambre, es decir, pues donde la gente no come nada más que arroz, es lógico que coman proteínas animales, pero el comer proteínas animales significa también mayor consumo de agua, porque 1 kilo de arroz hace falta no sé cuántos litros de agua, eso hay datos por ahí, pero 1 kilo de pollo se hace falta mucho más, y 1 kilo de ternera, que demuestra un estatus social, pues se necesita mucho más. Es decir, que realmente hay muchos conflictos metidos y hay que tener en cuenta muchos aspectos. Cuando yo le hablaba del derecho al agua en condiciones, yo le hablaba también de Bangladesh, no sé si lo ha estudiado, pero en Bangladesh hay una zona, pero era por si usted tenía más datos o por si Naciones Unidas ha hecho algo, que el agua natural, el agua que se extrae, es el agua contaminada con arsénico y está afectada del orden de 30 millones de personas, a las cuales les produce unas malformaciones de los huesos, se producen como líquido y ahí realmente se vuelven gelatinosos. Y ahí, que yo sepa, no sé si hay alguna, por eso le preguntaba, si hay algún informe, alguna intervención, porque ahí sí que es verdad que la gente necesita agua, pero agua que no le mate, claro. Ni agua que no le mate. No, hay informes sobre situaciones de contaminación de fuentes en diferentes países. La relatora ha denunciado, por ejemplo, que todavía, aunque parezca increíble, aunque desde luego la industria, primero la agricultura industrial y después la industria, que acapara más del 20% de la demanda total,
son altamente contaminantes, ¿no? Que esto no es un secreto para nadie, pero también tiene que ver, se ha denunciado, por ejemplo, el tema de las condiciones de las fuentes, de las redes de distribución y de las plantas de tratamiento, que también es un problema que como se invierte tan poco en eso, el agua que se pierde y el agua que se contamina en el trayecto, y por ejemplo en los países menos desarrollados, desafortunadamente la contaminación sigue siendo por defecación. En buena medida, muchísimas de las fuentes de agua locales en países africanos sigue siendo el principal problema y una de las principales causas de muertes entre los niños menores de 5 años, el consumo de agua contaminada por heces, ¿no? Lo que quiero decir es una cosa que ya es inadmisible en el momento en el que estamos, ¿no? Y por eso me refería a la importancia que ha dado la relatora a soluciones viables, ¿no? Sostenibles y menos costosas que permiten que la gente tenga un acceso más directo a fuentes de agua no contaminadas, ¿no? Pero efectivamente eso es y eso, quiero decir, es una situación generalizada porque ya digo, esa situación que comentaba que se produce entre Estados Unidos y México se reproduce en muchísimas fronteras, ¿no? Los países más desarrollados tienden a contaminar recursos, bueno, como se sabe que se van, ¿no? En barco muchísimos de los recursos para ser vaciados, ¿no? En vertederos en países en vías de desarrollo o países semiperiféricos, los desechos de los países industriales, y eso tiene que ver en buena medida con el tema de los patrones de consumo, que me refería yo también cuando hablé de soberanía alimentaria, ¿no? Es por eso que el tema de soberanía, que el tema del acceso a la alimentación intenta abordarse desde la perspectiva más amplia de la soberanía alimentaria, porque uno de los problemas son los patrones de consumo. Digamos, se intenta que se vuelva una vez más a consumir lo local, ¿no? Lo autóctono, o sea, no se tiene por qué consumir ternera en todas las partes del mundo, o por qué consumir arroz en todas las partes del mundo, o determinada fruta, legumbre, verdura en todas las partes del mundo, ¿no? Se intenta volver a la producción local y al consumo local, y por eso es tan importante reconectar consumidores finales y productores locales, ¿no? Porque tú al comprar directamente y no mediante distribuidores, tienes más conocimiento sobre lo que se produce, cómo se produce, en qué época del año se produce, y tienes más a mano hacer un consumo responsable, porque quiero decir, nosotros mismos en las ciudades, incluso estando relativamente concienciados, incurrimos constantemente en patrones de consumo insostenibles, porque es que el tipo de vida que llevamos, la prisa, el no sé qué, si quieres resolver, si tal, y lo que tienes a mano es eso. Tú intentas meterte en una cooperativa de consumo y claro, te exige una cantidad de tiempo, de participación de tal que en tu vida cotidiana no tienes, ¿no? Entonces, claro, por lo que se ha optado es por meter falsas líneas ecológicas en las tiendas por las que te cobran millones y millones, pero que no deja de ser lo mismo, más caro y en exclusiva para la gente que puede darse el lujo de ir a un supermercado ecológico y comprar de a millón. Pero yo me estoy refiriendo al consumo real, directo con el productor, ¿no? Un tipo de consumo que realmente sea sostenible, de un consumo local, que eso es lo que en último término beneficia también la no contaminación de las fuentes de agua, la no sobreexplotación de las tierras, la utilización menor de fertilizantes químicos, etcétera, ¿no? O sea, que tienes una cosa más global. Por ejemplo, ya no intervengo más, una cosa que podemos hacer todo y muy sencilla es no comprar ni verdura ni fruta en las grandes superficies comerciales. Ejemplo. Eso es una cosa pequeña y yo creo que deberíamos hacerlo todo. Pues muchísimas gracias, Aniza, un aplauso grandísimo.